estimados estudiantes, ¿cómo están? En la clase de hoy, según el programa, íbamos a ver teoría, pero vamos a hacer un enfoque a la clase de día libre, la de hoy, y vamos a adelantar el práctico de un proyecto, porque ustedes ya han visto la primera clase de teoría, ¿verdad? Bien. Antes de comenzar me voy a presentar. Mi nombre es Martín Esteban Rodríguez. Soy contador público, egresado de esta universidad. Tengo algunos posgrados en tributación y administración. Conmigo van a tener las clases prácticas, algunas de las clases prácticas. También hay otra profesora que nos va a acompañar en el pasado, además del contador alemán, que ustedes ya lo conocieron el día lunes, ¿verdad? Me sorprende la cantidad que somos, pensé que éramos más, no sé si porque hoy tenían agendado en la teoría o no. ¿El lunes era la misma cantidad? No, éramos más. ¿Más? Sí. No quiero pensar que ya abandonaron la primera semana. No sería muy buena señal, capaz que por el frío algunos se quedó en casa. Pero bueno, no sé si ya pudieron ingresar también al aula virtual de Impuestos 2. Todavía no estamos. Todavía no. Entonces todavía no se dieron las prácticas. Entramos con la clave de invitar. Con ellos pueden ver. Sí. Bien, perfecto. Y vamos a hacer un plan de beta para poder acceder. ¿Hasta cuándo son las inscripciones? Hasta el miércoles. ¿De la próxima semana? Sí. Sucede que la matriculación ahora es automática del CIU a un virtual, así que mientras eso no se pueda, va a tener que seguir teniendo el acceso. Bueno, les cuento cómo nos vamos a organizar el cursado. Veo algunas caras conocidas que ya tuvieron algunos años en algunos exámenes, me parece. Y esas caras nuevas. ¿Quiénes están haciendo la materia por segunda vez? Bien, tampoco son malos. Y entiendo que el resto es la primera vez que la cursan. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene la materia? Que suele ir cambiando las normativas que vamos a estudiar. Nosotros durante el cursado vamos a estudiar algunos de los principales impuestos nacionales. Ustedes ya han estudiado el impuesto 1, lo que tiene que ver con procedimiento fiscal, y algunos impuestos provinciales, ¿verdad? Ahora en el impuesto 2 vamos a estudiar algunos impuestos que tienen que ver con la imposición de la renta, con el impuesto a las ganancias, que es el que mayor tiempo le vamos a dedicar en el cursado. Después vamos a estudiar el impuesto al valor agregado. Vamos a estudiar el régimen simplificado para aquellos contribuyentes, el monotributo también. El impuesto sobre los bienes personales también va a formar parte de la materia. Y por último vamos a ver una unidad que busca de alguna forma integrar todos los conceptos, todos los impuestos, para que ustedes puedan jugar un poco a asesorar a un contribuyente, a un cliente, de qué opciones serían más convenientes frente a una determinada situación. ¿Qué es eso? ¿Amplificador del micrófono? ¿Ese aparato? ¿No lo reconocen? ¿Me escuchan bien o quieren que use el micrófono? Sí. Micrófono. ¿Prefieren el micrófono? ¿Sí? ¿Se escucha mejor con micrófono? Hola. Ahí se escucha mejor. Bueno.
Me sirve porque no estoy muy bien de la voz, así que también prefiero usarlo. Les decía entonces, les adelantaba los temas que vamos a estudiar en la materia. Vamos a tener organizadas clases teóricas y clases prácticas. Las clases teóricas van a estar a cargo del profesor adjunto y las clases prácticas van a tener conmigo o con alguno de los ayudantes, ¿sí?, de la materia. Justo ayer rendimos concurso por la materia, así que estamos así como si hubiésemos rendido un examen final, así cuando salen de rendir ustedes. Ayer fue la clase pública de posesión y demás, así que bueno, estamos ahí estuvimos preparando todo eso, que nos avisan 48 horas antes cuál va a ser el tema a rendir y por sorteo y nada. Ayer fue la clase pública y nada, tenemos que esperar la definición del tribunal. Nada, ustedes saben que los cargos se suelen concursar, los cargos docentes, así que en esa resolución, en ese trámite estamos, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué más les puedo contar de la materia para los que no la conocen o la van a cursar? Les decía que es una materia que sus contenidos suelen actualizarse con bastante velocidad y eso tiene como consecuencia de que el material bibliográfico va quedando desactualizado. Entonces, la recomendación es que tengan mucho cuidado a la hora de que se sienten a estudiar, de verificar las ediciones, los años de edición del material, porque puede ser que estén estudiando con algo que ya está desactualizado. Si bien las bases no se modifican en todo, sí hay cuestiones que pueden ir variando, escalas, alícuotas. Generalmente, ¿por qué se dan los cambios? Ustedes saben que en nuestro país está afectado generalmente por la inflación, que es casi estructural, digamos, a la economía argentina. Entonces, muchas variables de las leyes impositivas que van quedando fijadas en pesos, a través de escalas o importes fijos, van quedando desactualizadas con el tiempo. Entonces, periódicamente se hacen actualizaciones y eso sale en una nueva ley, pero eso implica una nueva edición del material de trabajo. Generalmente vamos a trabajar, le vamos a recomendar trabajar con una separata de legislación. Creo que están estas de Repar, la editorial de Repar, y hay otras de La Ley o Thomson Reuters, que es la otra editorial. ¿Qué es esto? Ustedes ya lo deben conocer en Impuestos 1, digamos, es un compendio con la normativa. Está la ley, el decreto, no sé si me escuchan, ¿se siente? Ley, decreto, resolución general del organismo y algún material adicional, jurisprudencia, pueden aparecer algunas cuestiones adicionales que les pueden servir de complemento, ¿sí? Eso es una opción. Otra opción es que directamente bajen del aula virtual el material que nosotros les vamos a suministrar, que tiene que ver con todas estas normativas básicas, de modo que ustedes vayan armando su compendio de leyes, de normativa, porque les va a ser útil a la hora de que vengan a rendir. Esta materia es una materia con sistema de cursado regular. Quiere decir que para finalizar el cursado de la materia ustedes tienen que aprobar en principio 2 instancias evaluatorias parciales, 2 exámenes parciales, en los cuales se van a evaluar la primera mitad de los contenidos y la segunda. Yo siento que un pequeño ruido.
Entonces, es importante que ustedes tengan ese material a la hora de venir a rendir los parciales, porque les permitimos trabajar con esa normativa en los exámenes. El examen va a ser un caso práctico, integrador de lo que hayamos visto durante las clases prácticas, y van a poder tener la ley abierta, ¿sí? Solamente la normativa. Entonces, en caso de que ustedes tengan alguna duda, pueden ir. Disculpen, hace mucho ruido. Van a poder consultar esa normativa. Entonces es importante que ustedes ya se vayan afianzando con su propia ley, con su propio esquema, porque el día que lleguen, y lo digo siempre, los veo sufrir la última media hora pasando las hojas de la ley, buscando algo que quieren encontrar, y, digamos, como que no es, ya es tarde, digamos, hacerlo en esa instancia de la ley. Por ahí ustedes en la evaluación se van a enfrentar a situaciones simuladas que van a tener que encuadrar en alguno de los artículos de la ley para ver qué tratamiento tiene. Si está grabado, si no está grabado, si está exento, si corresponde que vaya por un mecanismo u otro de determinación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es que desde el día 0 empiecen a copiar, a juntar, a recolectar todo ese material de las leyes, porque les va a servir para rendir los parciales. Se aprueban los 2 parciales, regularizan la materia, más seguramente alguna actividad que edicionemos de autoevaluación, o bien alguna actividad adicional para entregar, que nos ha dado buenos resultados y ha sido del gusto de la mayoría de los estudiantes, porque nos han respondido de que esa actividad les sirvió para prepararse para el examen. Por lo tanto, está previsto en este cuatrimestre que eso se repita, de modo que puedan ir siguiendo la materia. ¿Sí? ¿Qué más? En caso que les vaya mal en los parciales, hay una instancia de recuperatorio de cada uno de los exámenes sobre los mismos contenidos y con la misma mecánica. ¿Sí? Y en caso de que les vaya mal en alguno de los 2 recuperatorios, queda la última instancia de flotante, que solamente se puede flotar uno de los 2 exámenes. Con todo eso ya obtienen la condición de regulares y se pueden presentar en alguno de los turnos de examen. Y acá otra recomendación para los que regularicen de acá a noviembre: traten de rendir la materia lo más pronto posible. No esperen que pasen 3 años y que se les venza. No jueguen al límite, porque tienen que volver a cursar o rendir libre, que ya el examen ya tiene otra complejidad, digamos. El examen libre es un examen práctico integral y el examen teórico. En cambio, el que rinde regular únicamente rinde la parte de la teoría, porque la parte práctica ya la tiene aprobada en el parcial. Así que bueno, recomendación es que la rindan lo más pronto posible para evitar que también haya cambios trascendentales, digamos. Si bien nosotros se evalúa hasta lo que se dicta en el cuatrimestre que se está dictando, o sea, respetamos esa anualidad, digamos, que hay entre los cursos que tenemos, pero si deja pasar 3 años seguramente algo va a cambiar, digamos. No vaya a ser que justo sea eso lo que se nos esté evaluando. ¿Sí? Para nosotros es importante que ustedes adquieran durante el cursado la habilidad de familiarizarse con la normativa y con las leyes, con todo lo que se vaya escuchando, con todas las novedades que vayan saliendo, porque el día de mañana la van a tener que aplicar así, de esa forma. Permanentemente van a existir cambios y van a tener que estar atentos a ellos y a pensar a cómo los afecta. Si subió el mínimo no imponible de ganancias, si hay que retenerle más a un empleado o no,
si suben o bajan las alícuotas de los impuestos, todo eso seguramente lo van a ver más adelante. Entonces es importante que ustedes adquieran esa habilidad de rastrear o por lo menos saber dónde ir a buscarlo. ¿Sí? Sabemos que hoy en día le preguntamos algo al teléfono y nos responde no con 100% de fiabilidad, pero bastante orientado y encaminado. ¿Sí? Entonces, nada, la idea es que ustedes utilicen todas las herramientas que tengan a disposición para poder brindar un buen asesoramiento o desenvolverse lo mejor que puedan profesionalmente. No sé si lo mencionaron con el contador alemán, pero un poco todos estos años el rol del contador y liquidador de impuestos ha ido cambiando. Con las incorporaciones de tecnología que han habido, prácticamente hoy el fisco te puede dar la declaración jurada armada. ¿Sí? Entonces, un poco el trabajo del futuro profesional ya no va a ser netamente la carga de datos, porque ya se importan automáticamente, ya sale todo prearmado, y un poco va a ser más el rol de auditar eso, de controlar que esté bien y de asesorar al contribuyente, al cliente, que tengan qué es lo que corresponde, qué opción es la que mejor le pueda resultar. Entonces, nada, pero para poder hacer eso tienen que tener la base de saber a dónde está de dónde viene cada opción, de dónde viene cada disposición. Eso lo van a lograr con la práctica y con el compromiso, digamos, de ir estudiando y viendo la materia. Chicos, los libros, no sé si se lo dijo el conta alemán, no le tengan miedo a los libros. Para ganancias, este es uno de los básicos, Reich, Enrique Reich. Parece grande, pero es amena la lectura, ¿sí? Porque lo que estamos viendo en los exámenes finales es que se presentan a rendir con las filminas. Profe, sí. Disculpen, yo saqué creo que 10ª edición, uno azul. ¿También es de la 12ª. Ah. Sí, y que está tenido el año en el 2012. Está como desactualizada este libro. ¿Sí? Sí. Pero para la primera parte y los fundamentos, digamos, esto les sirve, ¿no? Nosotros les vamos, cuando haya temas nuevos o muy recientes, les vamos a aclarar o les vamos a suministrar material para que puedan trabajar. También ustedes tienen en la biblioteca de la facultad el acceso a los servicios de la ley o en el TEP para que puedan, con la clave esa, consultar material. ¿Sí? Es un servicio que tiene la facultad de la biblioteca y ahí pueden buscar más material para profundizar algún tema, sobre todo cuando van a preparar el examen final. Porque esto, hemos visto que estudian de la filmina. La filmina es un resumen que usa el profe para la clase y se las pone a disposición. Pero si estudian solamente una filmina, es poco lo que se puede explicar después. Además de los contenidos, obviamente se evalúa la seguridad con la que ustedes hablan, pensando en que también el día de mañana van a tener que asesorar a un tercero el uso del lenguaje técnico apropiado y bueno, obviamente los contenidos que les están tomando. Generalmente el examen final consta de 2 o 3 preguntas que se les asignan en el momento. Ustedes pasan a hacer capilla en un banquito, no sin ninguna ley, nada, un papel en blanco y un lápiz para hacer un esquema si ustedes quieren. Y luego pasan y exponen. ¿Sí? Lo que suele pasar habitualmente, que por ahí a mí me da mucha vergüenza cuando lo veo, una vez que le asignamos los temas, se juegan a la lotería a ver si era la unidad que habían estudiado o no y se retiran. ¿Sí? No queda bien, no se los recomiendo.
cuando se presenten a rendir la materia, traten de haber visto todo, de haber pasado lo más importante. No jueguen a hacer esa lotería, porque se nota en la seguridad con la que uno habla, digamos. Hay exámenes excelentes y hay exámenes que no lo son, pero porque no cumplen estas cuestiones que les digo, ¿no? La seguridad, la confianza al hablar, estar seguro de lo que se está transmitiendo, el entender por qué, y no solo estudiar de memoria, sino hay cuestiones que se pueden explicar y entender y comprender por qué o con qué finalidad está dispuesto de una forma u otra en la ley. Bueno, esas recomendaciones en general para el cursado de la materia. En la primera parte vamos a trabajar con impuesto a las ganancias y bienes personales. Creo que la separata hay que traer los dos temas juntos. Los que tengan una del año pasado, de un compañero, alguien que ya haya cursado, también les sirve. Lo único que sí, van a tener que actualizar los cuadritos, las tablas, porque desde los últimos años se van actualizando en forma anual por IPC o por índice de variación de salarios, algunas tablas. Entonces es importante que tengan la que está vigente. En el aula virtual le vamos a subir la normativa actualizada también para que la tengan ahí. Y si no, ustedes también pueden buscarla a través de un buscador de información legal, como por ejemplo Infolec, que es gratuito, y ahí tienen la ley, el texto original y el texto actualizado. Porque la ley es una, lo que pasa es que después se le van haciendo distintos cambios en algunos artículos, y bueno, entonces se van haciendo modificaciones. Por ejemplo, la ley de ganancias, la original, es del año 73, de 1973. Y han habido un montón de modificaciones. Entonces, tienen que buscar el texto actualizado y el texto ordenado de acuerdo al decreto del 2019, que es la versión que estamos trabajando. Eso tengan ojo, ¿no? Después también hay una versión, los que estudiaron, o los que les prestaron material anterior al 2019, también tengan ojo, porque antes del texto que se ordenó en el 2019, se numeró cada artículo en ese año, estaba la versión de 1997, que fue la vez anterior que se ordenó la ley de ganancias. O sea, tiene tantas modificaciones que periódicamente se van haciendo actualizaciones. Entonces, por ahí cuando ustedes estudien este libro, si es anterior al 2019, también tengan cuidado porque la referencia puede estar a otro artículo. ¿Me explico? Algún artículo, por ejemplo el artículo 20, que era antes, ahora es el 26, si no me equivoco, el de las exenciones, Sí. ¿verdad? Entonces, puede pasar eso. Entonces ustedes están leyendo, van a ver el 20 y no tiene nada que ver con lo que están estudiando, ¿sí? Así que simplemente por eso tengan en cuenta estas recomendaciones para no confundirse, no perderse y encarar bien a la materia. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Duda? ¿Comentarios? En el caso que se llegue a ser flotante, se flota solamente un parcial. Sí, solamente uno. Para los que ya han cursado, ¿cuál es el parcial más difícil? ¿El primero o el segundo? El segundo. ¿El primero? El primero generalmente es el caso integral de ganancias. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir trabajando nosotros ahora? Ustedes van a ir viendo la teoría y vamos a hacer nosotros un práctico de ese tema. La teoría y un práctico, la teoría y un práctico. Hasta que al final, cuando ya tengan todos los conocimientos teóricos que han ido viendo parte por parte, vamos a ver el total, ¿sí? Un caso integral. Generalmente los parciales tienen ese esquema general, ¿sí? Pero con incorporaciones de todo lo que se puede dar en clase, ¿sí? Es importante el manejo del tiempo. Tenemos la clase esta de 2 horas para hacer el examen, con la ley de mano, así que
que nada, es importante estar adiestrado en eso, ¿no? La idea es que veamos algunos casos de esos para que ustedes puedan ir practicando. ¿Respondió? Profe, Sí. para los parciales, justo acabo de estudiar la ley, que no se tiene que tener así, ¿no? Un apunte, ¿no? Tiene que ir con desertador, por ejemplo, O sea, la ley de Ah, actividades. verdad. a ley. La ley, o sea, lo ideal sería que esté la ley impoluta, digamos, impecable, pero pueden tener ustedes resaltada, marcada, pero no macheteada la ley con anotaciones. Eso no. Ajá. Igual no sabes qué te puede tocar, digamos. No, sí, sí. La idea es simular lo que va a pasar después más adelante, porque a ustedes les va a tocar un caso en comunión de la preguntar de cómo hago en esta situación, me pasó esto, y ustedes van a tener que ver ahí el tratamiento de la ley e interpretar qué es lo que corresponde hacer. Y eso sería lo que tienen que lograr hacer, con la metodología que le vamos a ir dando, por supuesto, para desarrollar. Pero así sería, digamos, lo más limpia posible la ley. Sin machete, el que tiene un machete no pueden traer filminas, no pueden traer libros, no pueden traer apuntes, solamente las leyes y sus útiles, digamos, calculadora, los útiles. No pueden usar el celular tampoco, no pueden ir al baño tampoco. Tienen que ir antes. Entonces, los chicos que ya cursaron la materia con nosotros, ¿qué otra recomendación le harían a sus compañeros nuevos que ya la pasaron? Que practiquen bastante. Por ahí una recomendación, está bueno poder juntarse en grupos para practicar e ir resolviendo, ¿no? Yo no sé acá cuántos trabajan o qué disponibilidad horaria tienen, pero por ahí si se pueden juntar con alguien a estudiar es mucho más ameno, más llevadero, y con muchas cosas que ya se pueden ir sacando las dudas ustedes mismos de antemano. Y eso para todas las materias, ¿no? Para todas las carreras. No sé qué otra cosa más. Practicar, verlo con tiempo. Bueno, vamos a tener clases de consultas también para evacuar las dudas. Por ahí acá en la clase nosotros les planteamos los casos más importantes, les dejamos algunos para que ustedes resuelvan, digamos. Pero bueno, generalmente orientamos la evaluación a lo que se da en clase, ¿no? El resto es como para que ustedes hagan ejercicios de adiestramiento, ¿no? Para que practiquen. Y bueno, después de esta materia, lo que sigue ya es la práctica profesional, ¿sí? Del contador. Ahí pregúntenle a sus compañeros lo que les espera, porque ahí van a ver contabilidad, impuestos, sueldos, el armado de los balances, la parte de inscripción del negocio, bueno, y se junta todo. Entonces acá lo vamos viendo por partecitas, pero después lo van a ver todos juntos. ¿Algo más? ¿Alguna inquietud más? ¿Recomendaciones para los demás, los nuevos? Bueno, no, simplemente con que vayan siguiendo los prácticos, por lo menos vayan a la teoría o a las prácticas, van a poder ir resolviendo los casos, ¿sí? Porque se van a ir integrando después todas las cosas. Bueno, ¿quieren el trabajo práctico para ver? Sí. ¿Pudieron bajarlo? Lo vamos a subir generalmente el día de la clase, le vamos a poner para qué fecha es el práctico. ¿Pudieron ver el programa de actividades? Bueno, ahí ya están las fechas de los parciales, ¿sí? ¿Cuándo es el primer parcial?
y el manejo. 29, ¿sí? Profe, Después de la mesa de exámenes, ¿sí? De septiembre. profe, y respecto a la asistencia. La asistencia, yo no tengo lista todavía, así que hoy no vamos a tomar asistencia. Solemos exigir, hay años que tomamos rigurosamente, otros años que no. La gente que trabaja o que tiene alguna complicación se acerca a nosotros para hablarlo, pero una vez que tengamos la lista, la idea es sí tomar asistencia, porque es uno de los requisitos de la asistencia del 80% de las clases prácticas. Así que es un requisito, digamos, de la institución, del reglamento, así que solemos hacer así, pero una vez que tengamos las planificaciones. Después de los trabajos prácticos se dan o solo lo ven en clase? Solo algunos lo vamos a ver en clase y seguramente haya alguna actividad especial para que entreguen, ¿sí? No individual, eso puede ser una actividad virtual únicamente, pero por ahí si hay trabajo para ser grupales, digamos, que entregan, ¿sí? Porque no nos da el tiempo para procesar toda esa información. Profe, ¿los trabajos se tienen que entregar? Eso es lo que les respondía a tu compañera, Ah, que no, quedan para ustedes, excepto que haya una actividad especial donde se indique que va a tener una fecha límite para la entrega. ¿Estamos? Bueno, ¿hasta dónde llegaron en la clase teoría del lunes? El miércoles fue asueto, nosotros tenemos clases los lunes, los miércoles y los viernes. El lunes terminó la clase, la inicial, en teoría. El miércoles fue el asueto de San Salvador, estaba cerrado. Y bueno, hoy retomamos, ¿sí? El lunes van a tener clase de teoría. ¿Sí? Van a seguir con ya las rentas de cada categoría. ¿Quién me quiere contar qué vieron el día lunes? Mencionó Los conceptos de impuesto a la ganancia, el objeto, Los sujetos. los ámbitos, las teorías del balance, la teoría de las fuentes, Los métodos de imputación. Bien. Los criterios también. los criterios. Bien, todo eso vamos a aplicar en la clase de hoy, ¿sí? Los prácticos 1 y 2. Una recomendación también para que ustedes puedan estudiar de forma comparativa es que todos estos elementos que mencionaron, el objeto, los sujetos, si después lo piensan, están en todos los impuestos que vamos a estudiar. Entonces ustedes ya van a saber quiénes son los sujetos de ganancia, los sujetos de IVA, cuál es el objeto de un tributo, cuál es el objeto del otro, etcétera, etcétera, con cada uno de los elementos, ¿sí? Ustedes saben que todas las leyes tributarias tienen básicamente cuál es el hecho imponible, quiénes son los sujetos obligados a pagar los tributos, cómo se determina la base imponible, cuáles son las exenciones que están previstas por el legislador, cuáles son las alícuotas, los importes, las escalas. Entonces, si van estudiando así comparativamente, después les va a ser más fácil ir y venir, digamos, por los impuestos, ¿sí? Bien, antes de arrancar, en el trabajo práctico número 1, nosotros vamos a ver distintos casos que tienen que ver con objeto, fuente y sujeto. Básicamente la idea es que empecemos ante una situación que aparezca, un caso que aparezca, podamos identificar qué tratamiento darle dentro de la ley, ¿sí? Específicamente si está grabado o no. En el impuesto a las ganancias, como ustedes han visto, hay dos grandes grupos de sujetos. Tenemos por un lado las personas humanas y las sucesiones indivisas.
Por otro lado tenemos a las personas jurídicas, o también denominados sujetos empresas por algunos autores. Es importante que ustedes durante todo el cursado mantengan esa diferenciación entre ambos tipos de sujetos porque tienen distinto tratamiento algunas cuestiones y la mecánica, la técnica de determinación del impuesto es diferente para un grupo que para el otro. Para las personas humanas y sucesiones divisas de las teorías que ustedes estudiaron, ¿cuál se suele aplicar? La teoría de la fuente. Teoría de la fuente. ¿Qué requisitos implica esa teoría para las personas humanas? La habilitación, la permanencia. La periodicidad. Permanencia, Habilitación. periodicidad y la habilitación de las fuentes. ¿Sí? Eso en general para considerar. Pero si nos presentan un tipo de renta que cumple con esos requisitos, podríamos decir que está grabada. Sí. Está casada para esa persona humana y sucesiones divisas. Pero hay excepciones. Hay excepciones a la teoría de la fuente. Hay ganancias que están específicamente contenidas en las categorías que no responden a esos criterios e igualmente están grabadas para las personas humanas. Sí. Tengan ojo con eso. Y por otra parte, hablábamos de los sujetos de empresa, las personas jurídicas. Para ellos, ¿qué teoría de las que han visto se aplica? La teoría del balance. La teoría del balance, que implica que todas las rentas que obtengan van a estar alcanzadas, ¿sí?, por el impuesto. Por otra parte, después han estudiado las categorías de rentas. ¿Cuáles son? La primera categoría que es la renta del suelo. Aplica el criterio de los devengados. La segunda es sobre capitales. Se aplica el criterio de los percibidos. La tercera es la categoría de la renta del sujeto de empresa, con el criterio de los devengados y los devengados exigibles. Y la cuarta categoría es la renta de trabajo personal, que aplica el criterio de los percibidos. Bien, entonces tenemos el impuesto a las ganancias para personas humanas, sucesiones divisas y personas jurídicas o sujetos de empresas. Dijimos para uno la teoría de la fuente, para otro la teoría del balance, ¿verdad? Dijimos que eso es, hay una clasificación. Esa clasificación, ¿para qué grupo de sujetos? ¿Para los primeros, para los segundos o para los dos? Para el segundo, ¿no? ¿Para quién se divide en categorías? Las personas normales y sucesiones divisas pueden tenerlas. Categorías, ¿sí? Dijimos primera, segunda, tercera y cuarta. La primera dijimos rentas del suelo, el ejemplo típico de los alquileres. La segunda, Renta de capitales. capitales, Inversión. por ejemplo el resultado de una inversión, una colocación financiera. Tercera categoría, rentas empresariales y varias. Cuarta, bien. ¿Sí? Todas las rentas que obtienen las personas, los sujetos de empresa, ¿qué categorías son? En tercera categoría, ¿sí? En cambio, las personas humanas pueden obtener todas las otras, ¿sí? Esa clasificación. En mi caso va a estar alcanzado una determinada renta para las personas humanas, en caso de que se encuentre taxativamente prevista en alguna de las categorías o bien que responda al criterio general de la teoría de la fuente. Entonces, ustedes para saber si le dan una determinada renta y quieren saber si está alcanzado o no para ese sujeto, lo primero que tienen que hacer es ir a buscar en el articulado si está dentro de cada uno de los artículos. Repasemos cuáles son los artículos de cada una de las rentas. De la renta de primera, ¿en qué artículo está? Artículo 44. Primera categoría, renta del suelo. ¿44? Sí. Sí. Artículo 44.
44, las de segunda, 48, las de tercera, 53. y las de cuarta, El 82. 82. Entonces ustedes ya empiezan a marcar estos artículos, porque para saber si la ganancia es alcanzada o no, primero tienen que ya buscarla dentro de esos artículos. Si no estuviera ahí, recién vuelven a la definición general, que está en el primer título de la ley G. Además, hay una categoría especial que tiene que ver con algunas rentas que no están taxativamente presentadas allí, pero que no encuentran clasificación en alguna. Las rentas de tercera tienen un carácter de residual, que absorben esas rentas. O sea, una ganancia grabada que no encuadra en ninguna de las otras categorías va a ser de tercera categoría. Por otra parte, para saber si está alcanzado o no, ¿con qué más van a tener que comparar? Con las exenciones. Las exenciones están en el artículo 26. En el artículo 26 ustedes van a encontrar las exenciones, son un montón, ¿sí? Entonces, para que un concepto esté exento, primero tiene que estar grabado, ¿verdad? Tiene que estar alcanzado por el hecho imponible y después el legislador, en virtud de ese artículo, lo excluye de esa gravabilidad, digamos, que tiene. ¿Qué más vamos a ver hoy? Después el tema de la fuente. Vimos fuente argentina y fuente extranjera. ¿Sí? Para que se produzca una ganancia sea de fuente argentina o de fuente extranjera, ¿esto en qué artículo lo pueden ver? Artículo 5. Argentina o extranjera, el artículo 5. ¿Sí? Para que vayan marcando ustedes los artículos que deberían tener a mano para poder trabajar ahora. Y bueno, en cuanto al sujeto ya dijimos el artículo 1 y 2, que están en el primer título de la ley, la primera página de la ley, allá aparecen los artículos. Bueno, básicamente con eso es que se puede trabajar y resolver el primer práctico, ¿sí? Pero hay algunas cositas pequeñas, pueden estar detalladas en el decreto reglamentario de la ley, ¿sí? Pero con eso me parece que se pueden manejar bastante bien, ¿sí? Eso por lo que respecta al práctico 1. En el práctico 2 vamos a trabajar los criterios de imputación. Los criterios de imputación que ustedes han estudiado van a aparecer en cada artículo de la ley. Exactamente. Los criterios de imputación, artículo 24. ¿Cuáles son los que tenemos? Percibido, devengado y el devengado exigible. Bien, sucede que cada una de las categorías de rentas está asociada a alguno de los criterios. Por ejemplo, las rentas de la primera categoría, rentas del suelo, están relacionadas con cuál criterio? Con lo devengado. ¿Sí? Las rentas de segunda categoría, percibido,
La renta de tercera. De vengado, de vengado, sí. Y las de cuarta, Percibido. también con lo percibido. ¿Qué quiere decir esto de criterios de imputación y demás? Cuando hablamos de la temporalidad del impuesto, el impuesto tiene un carácter anual, ¿sí? Se figura por cada ejercicio fiscal. Ese ejercicio fiscal puede o no coincidir con el año calendario. Entonces, si tenemos una línea de tiempo, supongamos que tenemos acá el año 2024, de enero a diciembre. Finalmente, el vencimiento de este impuesto se declara por periodo vencido, ¿sí? Se declara con una declaración jurada anual. Se presentan los contribuyentes cuando, una vez vencido el ejercicio. Por ejemplo, la declaración jurada de ganancias 2024 vence cuando. ¿Sí? Entre mayo y junio, depende de qué categoría, si es persona humana o sucesión indivisa o si es una persona que diga que tengo el ejercicio al cierre en los 5 meses, ¿sí? Es decir, acá en mayo del 25, ¿sí? Acá sería, ¿qué cosa? El vencimiento de la declaración jurada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar las rentas que van a quedar alcanzadas acá, en este periodo fiscal. Y es muy importante que entiendan ustedes cuál es el concepto de renta. No es lo mismo hablar de renta que hablar de ingresos. ¿Cuál sería la diferencia? La renta sería la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para obtener ingresos. ¿Sí? Si ustedes tienen una empresa, un ejemplo típico, ustedes tienen los ingresos por ventas, vamos a dónde, al estado de resultados. Ingresos por ventas, menos el costo de ventas o de prestación de servicio, son los resultados brutos, menos todos los gastos y otros gastos, y ingresos, obtienen un resultado. ¿Sí? Ese es el resultado que surge luego de aparear ingresos y gastos. ¿Sí? Ese es el concepto de resultado de renta. Distinto del impuesto que ustedes estudiaron en impuestos 1, que es el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto provincial. ¿Cuál es la base disponible de ese impuesto? ¿Son también los resultados? Son los ingresos brutos devengados o percibidos en un sujeto, obtenidos por el ejercicio de una actividad, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en ganancias trabajamos con renta. Entonces, vamos a ver, es importante más adelante que ustedes se familiaricen con el concepto de renta o de renta neta. Que es la renta, el resultado, es la diferencia entre un ingreso y un gasto. Y van a ver durante todo el transcurso del cursado que siempre hablamos de las rentas y sus deducciones. Es decir, tenemos ingresos y gastos vinculados a una operación. Por ejemplo, si tienen una renta de primera categoría que es un alquiler, ese es el ingreso que percibe. Pero ese ingreso tiene a su vez aparejado gastos necesarios para mantener y conservar esa ganancia grabada. Por ejemplo, tienen que pagar impuestos obligatorios. Por ejemplo, ¿cuál? El impuesto inmobiliario, que es un impuesto provincial, es un gasto necesario para tener esa renta. Entonces, siguiendo el principio general de deducción del impuesto a las ganancias, ustedes sí se pueden computar el impuesto inmobiliario para deducirlo de las rentas de primera categoría. Entonces van a tener en su declaración jurada todo el alquiler devengado menos, por ejemplo, ese impuesto. ¿Qué otra cosa se puede deducir? Las
algún riesgo sobre ese bien que produce ganancias, las pérdidas vinculadas a eso también. Esto lo vamos a estudiar más adelante, pero ya para adelantarlo. ¿Por qué les hago esta acotación? Porque los criterios de imputación que vamos a ver rigen tanto para los ingresos como para los gastos. Ingresos y gastos, no solamente ingresos, porque por ahí solamente los asociamos a los ingresos. Entonces, según cuál sea la categoría de ganancias en la cual estemos, es importante ubicarse en qué periodo fiscal estamos estudiando. Si es el periodo fiscal 2024, si es por ejemplo una renta de primera categoría, como veníamos en el ejemplo, cuyo criterio de imputación era cuál? Devengado. ¿Qué es lo devengado? El reconocimiento del resultado independientemente si se cobró o se percibió, se pagó. Exactamente, sí. Tiene que ver con la adquisición del derecho de nacimiento del crédito independientemente de la parte financiera. Entonces, si usted tiene un contrato de alquiler por todo el 2024, pero solamente le pagaron 6 meses, ¿qué es lo que tienen que poner en esa declaración jurada? Todo el 2024. ¿Sí? ¿Hay excepciones? Sí, esto vamos a ver más adelante. Pero en general se tiene que declarar todo el periodo. Distinto es si tienen un trabajador en relación de dependencia que cobra un salario relativamente alto, está sujeto al impuesto, va a ir por el criterio de lo percibido. Y ahí se va a hacer estrictamente lo que haya cobrado dentro de este ejercicio. Por ejemplo, el sueldo del mes de diciembre 2024. ¿Cuándo lo cobró el empleado? En enero. Los primeros días del mes siguiente, ¿sí? ¿En qué ejercicio lo percibió? Periodo fiscal 25. 25. ¿Sí? Entonces, en general, si es una sola operación, nada, va a ser de ese mismo ejercicio fiscal. Pero tengan cuidado, porque por ahí pueden haber algunas operaciones, según estén devengadas o percibidas, puedan tener incidencia en otro ejercicio fiscal. Entonces, o por ahí les traen los comprobantes, y tengo todos los comprobantes, o salen por la página de FIP, ustedes pueden filtrar ahí por fecha. Pero si no, van a tener todos los comprobantes y van a tener que clasificar cuáles corresponden a un periodo y cuáles a otro, ¿sí? Porque algunos ingresos y gastos van a ser de este año y otros del otro. Pueden estar haciéndolo pagar más o menos impuestos según estén haciendo bien o no esa inclusión. Entonces, básicamente para eso sirve conocer cuáles son los criterios de imputación. Entonces recuerden, los criterios de imputación, percibido, devengado y devengado exigible, están vinculados con cada una de las categorías. Y dijimos que cada concepto está taxativamente previsto en la legislación en cada uno de esos artículos. Y por último nos queda el devengado exigible, que no es aplicable para todos los contribuyentes, sino que se tienen que dar algunos requisitos específicamente para que se pueda computar con ese método en función de la exigibilidad de las cuotas que se vayan venciendo durante el ejercicio. Cuando se hace una operación que va a trascender un solo ejercicio económico, en vez de declarar todo el resultado en este ejercicio actual, solamente por la cuota exigible en ese ejercicio, yo la declaro como ganancia, como renta. Y las otras las difiero, o sea, el ejercicio que corresponde, a medida que vayan venciendo las cuotas. ¿Sí? Básicamente esa es la finalidad del devengado exigible, que les puede convenir en esa instancia de vender a crédito, para no tener que reconocer acá todo el resultado y pagar un impuesto mayor por este ejercicio, sino que se va distribuyendo de acuerdo al vencimiento. ¿Sí? ¿Estamos con el esquema este de repaso? Sí. ¿Alguna duda, pregunta? Veamos entonces el práctico que tenemos hoy.
Bueno, en la primera parte del práctico uno tiene como varias actividades. La primera tiene que ver con el objeto del impuesto a las ganancias. Se pide que indique para cada uno de los siguientes casos, primero, si la operación está grabada por el impuesto a las ganancias o no. Y segundo, si estuviera grabada, cuál categoría de renta pertenece. Entonces, para saber si está grabada, ¿qué tenemos que ver? Si se corresponde con alguna de las rentas de las 4 categorías. Primero ver el sujeto. Para saber si aplica Primero el ver el tipo de sujeto. cuenta. Claro. ¿Es persona humana asociación divisa o es una persona jurídica asociación divisa? Y segundo, ver a qué categoría le corresponde. Si está prevista en alguna de las categorías. Y tercero, también comparar contra las exenciones. Porque puede ser que esté previsto en el articulado de las exenciones y no esté grabado por eso. ¿Sí? Entonces, el caso 1 que tenemos es una persona humana residente en el país. ¿Qué teoría se aplica? De la fuente. Según la doctrina, la teoría de la fuente. ¿Sí? Bien. El primer caso dice: trabaja en relación de dependencia en la dirección de arquitectura de la provincia. Sí, está grabado, sería cuarta categoría. Está grabada, es de la cuarta categoría. Por supuesto que acá no tenemos más datos para saber el monto de la remuneración. Entonces, cuando estudien la cuarta categoría, ustedes van a ver que Hay una tabla. hay un umbral, digamos, a partir del cual, un piso, a partir del cual se empieza a pagar ganancias. ¿Sí? Incluso cuando se paga ganancias, el empleador el que tiene la obligación de retenerle el impuesto a través del recibo de sueldo a ese empleado. Pero no se dan todos los casos. Carlos nos falta información como para saber. Pero por lo menos ya estamos ubicados que en la categoría sí estaría grabado. Perfecto. ¿Qué teoría se aplica? De la fuente. De la fuente. ¿Qué pasa con los honorarios profesionales por un trabajo independiente? También está grabado de cuarta categoría. También está grabada en la cuarta, ¿sí? Y se fija en el artículo 42. Independientemente de la forma de dependencia o independiente, digamos, el trabajo de la Exactamente. Se fija en el 82, habla de el inciso A de cargos públicos. En el B, trabajo en relación de dependencia, que en el caso anterior. En el C, habla de las jubilaciones. En el D, habla de beneficios netos para obtenidos a través de planes de retiro. En el E habla de servicios prestados por los socios de cooperativas. Y en el F habla de profesiones liberales o oficios, ¿sí? Que sería en este caso los honorarios profesionales que estaría cobrando. ¿Qué pasa luego en el 3? Que dice que recibe herencia en la muerte de un familiar. ¿Está grabado? No es un ingreso periódico, digamos, una herencia, si tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta. No se me olvida con la definición, ¿sí? De la fuente, hacer algo sorpresivo por única vez. Y además está previsto dentro de las exenciones, ¿sí? Si ustedes lo buscan en el 26. En el inciso que dice donaciones, herencia legal y otros beneficios. Perfecto, ¿sí? En el artículo 26, inciso S, hasta la Z, este artículo. Todo lo que sea recibido por donación o herencia, más los beneficios que
que paguen el impuesto a los premios de juego y concursos deportivos, todo eso está exento. Veamos el punto 5. Coloca el dinero del punto anterior en un plazo fijo en moneda nacional en una cuenta de un banco local y obtiene intereses. Profe, Son perdón. todos unos, ¿no? Tengo una consulta con respecto a lo que dijo de la herencia. Y el artículo 4, cuando habla sobre los contribuyentes que recibieron bienes por herencia, legado o donación, y ahí me habla sobre que se considera como... Vos decís que el 4 lo incorpora, claro, pero ¿qué es lo que prima? ¿Qué dice el artículo 4 que nos dice la compañía? ¿Lo leo? Dice, a todos los efectos de esta ley, en el caso de contribuyentes que recibieran bienes por herencia o donación, se considerará como valor de adquisición el valor impositivo que los bienes tuvieron para el antecesor a la fecha de ingreso al patrimonio de ellos. ¿Sí? Pero es una disposición que te habla básicamente de cómo habría que evaluarlo, ¿sí? Con qué valor ingresa a tu patrimonio. Pero por el otro artículo, que prima, te habla de que eso no va a tributar impuestos, lo vas a declarar como renta exenta. Ahora, ¿con qué valor? Vos igual tenés que declarar en declaración jurada, ustedes informan las rentas grabadas y las rentas exentas. Después van a ver que al finalizar la declaración jurada, también las personas morales tienen que presentar cómo está compuesto su patrimonio en cierre. El patrimonio de cierre, si percibió las herencias, percibió una herencia, también tiene que estar esa herencia cuantificada en ese patrimonio de cierre. ¿Y por qué valor va a estar evaluado? Va a ser su posición. ¿Me explico? Bien. Pero lo que prima acá es la exención. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Vamos a ver qué pasa con el punto 5, que colocan dinero en un plazo fijo en moneda nacional. Y gana interés. ¿Cuál es la renta? Segunda categoría. Segunda categoría. Una renta por obtención de colocación de capitales, justamente un plazo fijo. Estaría encuadrada como dentro de la segunda categoría. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con la renta de los plazos fijos en moneda nacional? Tiene una extensión. ¿Cómo? Tiene una exención en el artículo 26 también. Inciso A. General. No solamente el plazo fijo común y corriente, ustedes saben que es una colocación por el determinado tiempo. Hoy en día la tasa está en 30 y pico %, a llegar así como 2 y pico por mes. Entonces ustedes ponen 100 pesos en plazo fijo, a los 30 días reciben el capital de 100 pesos más 2 pesos y algo más que de intereses. En ese caso, esos intereses que ganaron van a estar exentos. Sucede lo mismo con los plazos fijos con cláusula de ajuste, que podrían ser los plazos fijos UVA. Ustedes colocan al principio del mes 100 unidades de valor adquisitivo en UVA y reciben al cierre las 100 UVA más un interés. Nada más que la vale distinta. En ese caso están exentos también. ¿Cuáles están grabados? Plazos fijos en moneda extranjera. Eso sí están grabados. Entonces el interés que obtengan por colocar un plazo fijo en moneda extranjera sí pagaría ganancias. Y sería del artículo 48 de la segunda categoría. Bien. Profe, perdón, ¿el 4 qué era?
el 4, y nos salteamos eso. Era lo mismo. Pero era inciso eso también que no. Claro, igual que la herencia. Claro, igual que la herencia. El Claro, artículo cuando 26 leímos hizo ese. Cuando leímos el artículo de la exención de la herencia, era para herencia, legado, donación y premio de concursos deportivos y de juegos, ¿se acuerdan? Sí. Así que sería esa la... Pero entraría si se trata sobre una presentación de un proyecto. Porque, por ejemplo, el profe en la teoría daba un ejemplo del futbolista, o creo más que no me acuerdo. Pero él decía que, por ejemplo, le dieron una comisión, pero eso tenía que ver con la habilitación que le daba su propio título, su carrera, digamos. Entonces sí estaba grabada. En este caso, si por ejemplo me hubiera dado algo más específico, como la presentación de un proyecto de un científico, se podía dar como está habilitado. Producto de la habilitación, digamos. Es discutible, ¿sí? Si logras encuadrarlo, que cumpla con los requisitos de permanencia, periodicidad y habilitación, está grabado. Claro, en ese ejemplo que dio el profe sobre el futbolista, es que era una renta que cumplía con el concepto de periodicidad solamente porque era potencial. Claro, Ya que era futbolista, iba a recibir esa comisión. Por eso no. Claro, pero no cumplía permanencia, digamos. Era una sola vez, digamos. No se cumplían las 3, cumplía una sola, pero aún así la incluía. Está bien. En ese caso lo comparto, pero acá, en el caso anterior, no se dice, digamos... Claro, digo, pero sí me diría así bien específico. Si era proyecto científico, no dice si hacía ejercer la profesión o algo. Claro. Por supuesto tenés que tener más datos para analizarlo. Pero en este caso no estaba grabado en contenido. Vamos al punto 6. ¿Qué pasa con la venta de una de las computadoras que usaba para su actividad profesional? Sí, está grabado. No. Porque hace referencia a su actividad. Sería de la 4ª categoría. Pero no sé. Vos que venís ¿Está grabado o no está grabada la venta? ¿Qué pasa si no lo usaba para su actividad profesional? ¿Influye en algo de eso? Sí, porque si es para uso personal, no entraría, digamos, en una categoría. Ahí no estaría cansada, ¿sí? Claro. En este caso, sí. ¿Y en qué categoría? En la 4ª categoría. Acá, si nos dijera que es de la... Profe, ¿por qué no en el artículo 2? ¿Cómo? En el 2, porque también me habla sobre los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables. Ese sería el encuadre que se le puede dar. Sí, por eso está grabado. Pero si tenés que clasificarlo, ¿en qué categoría lo pondrías? Podría ser en la 4ª, pero no está tipificado específicamente ahí, entonces lo podría llevar a la 3ª también. Si está en la 4ª, para las rentas que obtienen por la actividad, los honorarios, los salarios, las jubilaciones. Pero en este caso no responde específicamente como una actividad, si bien provienen de la actividad profesional. Entonces, cumpliría con lo que se dispone en el artículo 2. Sí, por eso está grabado. Fíjense, en el artículo 2 tienen varias hipótesis de gravabilidad. ¿Sí? Sí. El primero, lo que sería la teoría de la fuente. En el inciso 2, la definición, que sería la teoría del balance. En el 3 sería la venta de estos bienes. En el 4, la venta de acciones. Y en el 5, la venta y los resultados de la venta de inmuebles, ¿sí? Ahí con algunas aclaraciones que seguramente ya las han visto en la teoría, ¿sí? O sea, no, fíjense que la venta de inmuebles no cumple con la teoría serían excepciones a la teoría de la fuente. Porque ustedes tienen el inmueble,
lo venden, ya se desprenden del inmueble, no pueden No tiene repetirlo. ganancia. Entonces no habría, se desprenden de la fuente productora de la ganancia. Claro. Ese sería como otro de los casos que queda alcanzado. Sí, estaría perfecto ese cuadro. Y solamente se graba el resultado, ¿no? Sí, solamente el resultado. Hay una cuestión que vamos a ver luego que se llama el costo computable. ¿Cuál sería el resultado de la venta? Vamos a tener un precio de venta menos un costo computable. Porque no es el ingreso lo que se da. No es que yo vendía a 1000 la computadora, pago ganancias por 1000. Pago por el resultado que obtuve. ¿Entre qué? La diferencia entre el precio de venta ¿Y el valor residual? y el costo. El costo computable tiene que ver con el valor del bien, depende si es amortizable o no. Hay unas amortizaciones que fueron acumulándose. Y en algunos casos puede también que haya actualizaciones. Se ha ajustado por indicación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. No sé si adelantado grabado con el artículo 2 Exacto. Artículo 2 del inciso 3 sería. Sí, específicamente. No, si bien deriva, acá podemos discutirlo, pero si bien deriva de la actividad profesional, no está tipificado en la cuarta el resultado de venta de computadora, el resultado de venta de bien. Entonces, lo pondríamos en la tercera, que es la que tiene ese carácter residual que dijimos. Cuando hay un resultado que no lo podemos clasificar bajo ninguna de las categorías, iría como tercera. Acuérdense que las categorías son taxativas. Relación de dependencia, jubilaciones, cargos públicos, sociedades cooperativas y otras opciones, profesiones liberales. Pero no está prevista en la cuarta categoría la venta de bienes de actividad. Simplemente por eso. Profe, ¿cómo dijo si era para uso personal? No estaba. En ese caso no está alcanzado. No está grabado. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, veamos el punto 9. Dice, vende un auto de uso particular, el cual es entregado para la compra de una camioneta para el mismo destino, o sea, para uso particular. ¿Está alcanzado o no? No. No. No cumple con los requisitos esos. Después tiene algunos que son alquileres, que son fáciles de clasificar. El tema del punto 11 tiene una venta de acciones de IPF. ¿Qué me toca esto? Sí. Está exento por El resultado. Sí, por 26. Inciso 1. Sí, sería alcanzado, pero después a la vez la ley lo exime, ¿sí? Entonces, entraría como segunda categoría, pero no estaría exento, ¿sí? Acá cuando ustedes vean distintas inversiones financieras, tienen que considerar dos alternativas que pueden existir. Por un lado, ustedes compran las acciones, las pueden mantener, y cuando las vendan, cuando se enajenen, se produzca la enajenación, dice la ley, para venderlas, ahí puede producirse un resultado positivo o negativo. Pueden que las vendan más caras de las que la compraron o más baratas. Ese resultado es el que puede estar sujeto a ganancias. En este caso está exento. Pero hay otros instrumentos financieros
que sí pueden estar alcanzados en su enajenación. Por ejemplo, las obligaciones negociables. ¿Sí? Los títulos públicos están exentos y tienen un resultado. Las obligaciones negociables están alcanzadas y van a pagar en ese caso lo que se llama impuesto cedular. ¿Escucharon? Que un Un 15%. 15%. El impuesto cedular es un impuesto específico que se desprende de la Administración General y que hay que pagarlo aparte. Solo por obtener esa renta va a tener que pagar el 15%. Digamos que ganó 100 pesos por la venta de una ON, una obligación negociable, tiene que pagar 15 pesos de impuesto cedular. Está dentro del esquema de ganancias, pero no forma parte de la categoría. El impuesto cedular está agregado también dentro del... la mayoría están exentos, no todos. Por ejemplo, las acciones, si no fueran de una empresa que cotiza, que está autorizada por la CNB y demás, estarían grabadas por el impuesto cedular. Como son acá las de YPF, como empresas que están en el panel general, va a estar exenta. ¿Qué pasa con aquellos despejos más adelante del partido? Fíjense el punto 18. El concepto está exento, ¿por qué parte del inciso 56? El inciso A los resultados. Sí. Ahora. ¿Qué dice el inciso 1? Fíjense. Los resultados provenientes de operaciones de compraventa de acciones, certificados de depósito de acciones, obtenidos por personas humanas, bla, 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 ¿sí? Siempre que cumplan con estas condiciones. ¿Sí? Bueno, y ahí es bastante largo ese artículo, fíjense. Hay varios instrumentos financieros que están alcanzados por estas condiciones. Siempre que cumplan con condiciones, si no, van a estar grabados. Pero en este caso por impuesto cedular. El tema de las cuotas parte de los fondos comunes de inversión cuando las vendan, cuando hagan el rescate, también va a estar exento. Profe, una consulta. Sí. Usted dice cuando se rescata o cuando se vende, en caso que haya ganancia, pero si se los mantiene, no se hace nada. No se hace nada. Solamente van a estar en tu patrimonio de cierre, pero no te generaron ningún resultado por la venta. Sí puede ser que te hayan pagado intereses, te hayan distribuido dividendos o hayas cobrado algún interés, hayas ganado algún Por los dividendos, entonces también, dividendo tiene otro tratamiento. Vamos a en ver. este caso, por ejemplo, la renta de la obligación negociable. Sí. Estamos hablando solamente de enajenación. Cuando se vende el instrumento, puede que esté exento o puede que esté grabado por impuesto cedular. O puede que sea de segunda categoría. ¿Cuál va a ser la diferencia ahí? Esto lo vamos a ver bien más adelante cuando veamos la segunda categoría. Vamos a diferenciar bien todas las rentas de cada instrumento. Porque puede ser que un resultado que ustedes obtengan, si van a la declaración jurada junto con todas las rentas, esto después pasa a tributar por la tablita del artículo 90. ¿Sí? Los que ya vienen la materia. Es decir, va a pagar una alícuota que va del 0, del 5 al 35%. En cambio, el resultado de la enajenación, supongamos de esa obligación negociable, que dijimos que está grabado,
va directamente por el impuesto celular, paga directamente el 15%. En cambio, si va grabado por segunda categoría, acá en forma global, va a acumularse con todas las rentas, va a hacer todo el recorrido del esquema de determinación del impuesto, con todas las deducciones generales, personales y demás. Y recién va a tributar una alícuota que va desde el 0 al 35. En el cedular entra directamente en ese casillero y tributa el 15%. No se preocupen si no me entienden ahora, porque esto es renta de segunda categoría, ¿sí? Lo vamos a ver en la próxima clase para esto. Pero bueno, en el caso que estábamos hablando de las acciones de IPF van a estar exentas, artículo 26, inciso 1. Veamos el punto 15. Posee un inmueble en Mar del Plata que ocupa el dinero para sus vacaciones. Sí, pero Dice, posee un inmueble. No dice si obtuvo rentas o no. Ustedes cuando vean las rentas de la... ahí en el artículo 44, inciso F, habla sobre eso. Cuando vean las rentas de primera categoría, van a ver que hay inmuebles de recreo o veraneo que la ley, solo por el hecho de tenerlo en el patrimonio, le asigna un valor locativo. Es decir, un valor al cual ese inmueble se podría alquilar. ¿Qué o no alquilado? La ley le asigna ese valor locativo. De alguna forma presunta, que está previsto justamente en el 44F de la ley. Por tanto, en este caso, va a generar una ganancia grabada, ¿sí? De primera categoría, el 44F. Fíjense el punto 18, por favor. Dice que en 2022 adquirió monedas digitales que decidió vender en diciembre de 2023, obteniendo por la operación una ganancia de 750.000. Parecido al caso de las acciones que había comprado como inversión. ¿Qué pasa con estas monedas digitales? ¿Estarán grabadas o no? Sí. Fíjense que al venderlas, al enajenarlas, él está desprendiendo de las monedas digitales. No habría, Está generando resultados. no podría repetir la operación. ¿Sí? Entonces, en este caso, si bien es una excepción, digamos, a la teoría de la fuente, en esta cuestión, dentro del artículo 48, si se fijan, Inciso K. en el último de su inciso, se incluye la venta de monedas digitales, entre otros activos, ¿sí? Entre otros activos de inversión. Cuando las venda, va a tener que comparar el valor que obtuvo con la venta menos el valor de la compra, y eso le va a dar un resultado. Y eso es lo que va a tener que tributar. En este caso de las monedas digitales, también es el impuesto celular, 15%. Con la alícuota aquí. Pero están dentro de la segunda categoría. ¿Sí? Ahí tengan ojo, después lo vamos a ver bien cuando veamos segunda categoría. Si bien están dentro de la enunciación del artículo 48 como renta de segunda categoría, no tributan por el esquema global, sino que tributan por el esquema celular. Algunos de esos activos, en la venta de esos activos, tributan con el 15%. Eso lo vamos a ir viendo cuando
cuando veamos la segunda categoría. Bueno, creo que eso es como lo más destacado del primer caso, ¿sí? La idea es que ustedes tomen cada uno de los enunciados y traten de hacer este razonamiento y ver si lo pueden encuadrar en cada uno de esos artículos o no. Si no lo encuadran en ninguno de esos artículos, vayan al artículo 2 de la ley. ¿Sí? En el artículo 2 tienen teoría de la fuente, teoría del balance y los otros las otras disposiciones para ver si queda grabado. ¿Estamos hasta acá? Bien. Luego en la parte 2 tenemos un contribuyente que es una sociedad anónima constituida en el país. Ya estamos frente a qué tipo de sujeto. Una persona pública, un sujeto empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso con todos sus ingresos? Son computados. ¿Qué pasa con ¿Cómo sería en el 5? cómo sería tratado? En el dice un accionista destina mercadería del negocio para consumo familiar. Eso no, no hay ningún ingreso, ¿no? Claro. La respuesta común a todo es que va a estar grabada. ¿Sí? Estaba buscando a ver si había alguna excepción, pero no. ¿Sí? ¿Por qué quedan grabadas? Por el artículo 2, pero específicamente el inciso 2 es la donde está la teoría del balance dentro de la ley. ¿Sí? ¿Y de qué categoría van a ser las rentas? Esto es la categoría. Tercera categoría. ¿Sí? Consideramos el artículo 53. El 53 es el mismo artículo que se remite a otros artículos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué son rentas de tercero? En primer lugar, las obtenidas por los responsables del 73. ¿Quiénes son los responsables del artículo 73? La sociedad de capital, las asociaciones. Las sociedades de capital que incluyen a varios sujetos de empresas. ¿Sí? Después tenemos todas las demás sociedades, fideicomisos, empresas unipersonales, la actividad de comisionista y auxiliares de comercio, bloqueos con fines de organización, y en el inciso G del 53 está esa categoría residual que les decía antes, que todas las que no están en los demás artículos mencionados entran por el 53G. Las demás ganancias son comprendidas en otras categorías. Todo lo demás que esté grabado, pero que no esté específicamente clasificado, va por el 53, inciso G. En el caso que me preguntaba específicamente del retiro, fíjate en el 61, el retiro para uso particular, que corresponde, se considera que está también alcanzado, ¿sí? Pero básicamente, todos los casos de la sociedad anónima van a estar alcanzados si los analizan por la teoría del balance, el artículo 2, inciso 2 de la ley. ¿Y cómo lo van a clasificar? ¿Como renta de qué categoría? Tercera categoría. Bien. Y después tenemos algunos casos de fuente en el impuesto de las ganancias. Que nos pide indicar para cada uno de ellos a qué fuente corresponde, si es fuente argentina o fuente extranjera. Sí, esto no merece mayores explicaciones, me parece, si
Es importante que lean el artículo 5 y el artículo 10 del decreto reglamentario, donde hay algunas precisiones más. Cuando estamos frente a la fuente argentina, cuando la ganancia o el bien estén situados en el territorio, ¿sí? Y cuando eso no suceda, va a ser una fuente extranjera. Por ejemplo, el punto 1, que tiene que ver con un arrendamiento correspondiente a un campo situado en Argentina, es propiedad de un sujeto que reside en España. La fuente es argentina, porque el campo está en el... La fuente, como está situada en Argentina el campo, es fuente argentina. Sí. Y fíjense el segundo, dice intereses pagados por un préstamo otorgado por un banco de Chile a una empresa domiciliada en nuestro país para la construcción de una bodega en Mendoza. No sería fuente. Argentina sería fuente extranjera. En este caso, ¿quién va a obtener el interés? Chile. Chile, el banco de Chile. El banco que está en Chile, sí, por lo tanto es fuente extranjera. Bueno, y así pueden ir analizando cada uno de los casos, clasificándolos si es fuente argentina o extranjera. No creo que me deba de tener más en este punto. Después, ¿qué más tenemos? En el práctico, el sujeto. ¿Sí? Fíjense con los sujetos del impuesto a las ganancias. ¿Tienen esa parte que ver? Sí. Bien. Bueno, en el primer lugar tienen el caso de la sociedad conyugal. ¿Qué pasa cuando hay un matrimonio? ¿Quién debe declarar las rentas? ¿Sí? Ahí van a tener que analizar a cuál de los cónyuges atribuir la ganancia, ¿sí? Van a provenir de la renta, dependiendo de con qué se adquirió el bien, ¿sí? Si fue con bienes propios o herencia propia, con su propia fuente de ingresos, va a poder declararlo cada uno de los cónyuges, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Qué pasa con los menores? ¿Se ponen en la teoría? Sí. Sí. Sobre los capaz. Pero esto, Capaz puede ser sujeto. obviamente van a tener un representante, ¿sí? Que presente, La declaración de poder. pero igualmente el menor tiene su quit, pero va a tener un representante, ¿sí? Esto sí me parece que merece más aclaraciones. El tema de las sociedades. La ley van a ver que clasifica las sociedades en dos grandes tipos, ¿sí? Hay sociedades de personas, digamos ahí el punto 3 y el punto 4, ¿sí? Para comparar ambos, por ejemplo. Una es una SA, cuyo objeto es la venta de electrodomésticos, ¿me entienden? Sí. Y la otra es la utilidad impositiva obtenida por una sociedad de hecho constituida por dos socios, con igual participación. ¿Cuál es la diferencia en el tratamiento entre una y otra? ¿Quién es el contribuyente? En la SA sería la contribuyente y en la sociedad de hecho, los contribuyentes serían los socios. Bien, ¿sí? Entonces, en el caso de la sociedad anónima, es ella la que presenta su propia declaración jurada y determina su impuesto. En cambio, en el caso de la sociedad de hecho, Actúa como agente de información para los socios. solamente le atribuye el resultado, ¿sí? Forma un resultado obtenido, pero es cada uno de los socios, en este caso son dos, por mitades,
en este ejemplo, que van a incorporar ese resultado en su propia declaración jurada de ganancias, dentro de cuál categoría. De la tercera categoría. Entonces, si uno de sus socios de la sociedad de hecho trabaja en relación de dependencia, en su declaración jurada va a declarar todas sus remuneraciones, más la participación que tiene la sociedad de hecho, en el resultado de la sociedad de hecho. ¿Sí? Consulta. Ahí cuando hace referencia a sociedad de hecho, ¿serían, digamos, todas las sociedades que están en la sección cuarta? Claro, sí, porque ya no están tipificadas de esta forma, ¿sí? Sí. Pero generalmente se les sigue llamando sociedad de hecho, sociedades informales, o de la sección cuarta de la ley. ¿Sí? Sucede eso con las sociedades de personas, ¿sí? Por ejemplo, las sociedades de capital sí declaran el tributo, no lo atribuyen el tributo. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Porque si se presenta algún caso donde una persona tiene alquiler, trabaja en relación de dependencia, obtiene rentas por colocación de capitales y además participa en una sociedad de este tipo, van a tener que atribuirle la parte que le corresponde de ese resultado en su declaración jurada. ¿Me expliqué con eso? Sí. Bien, esto ¿dónde lo pueden encontrar? En el artículo 53b. Perdón, en el 54. La atribución de los resultados socios está en el 54. Ahí está aclarado el resultado del balance impositivo de las empresas unipersonales y de las sociedades del inciso B del 53, o sea, las que no sean de capital, se considera íntegramente asignado al dueño o distribuido entre los socios. ¿Sí? Y ahí está cómo se implementa esta diferenciación que estamos haciendo entre la SA como un ejemplo de sociedad de capital y la misma sociedad. Bueno, y por último tienen el tema de los sujetos en el caso de la asociación en divisa. ¿Qué es lo que sucede cuando fallece? ¿Sí? Ahí van a tener que armarse una línea de tiempo para determinar cuándo fue el fallecimiento de la persona. Porque hasta ese momento todas las rentas corresponden imputarlas a esa persona, al sujeto. A partir de ahí nace esa figura que se llama asociación en divisa. A partir de ahí, ¿hasta qué momento? Hasta la declaración. Se dice la declaratoria. Entonces, en el caso que ustedes tienen propuesto, tienen que armarse justamente en el mismo tiempo. Por esta, van a distinguir en qué momento se produce el fallecimiento, en qué año. En este ejemplo estamos hablando de los años. ¿No salió ese? Bueno, me falta Hasta el 8. hasta el 8. Bueno, faltaría entonces sumar un caso de sociedad indivisa. No importa, se lo vamos a subir para que lo tengan. Que vamos a tener en los periodos fiscales, los 2024, supongamos los 2025. Si la persona justo fallece el 31 de diciembre, ahí no va a haber problema, ¿sí? Toda la renta obtenida por esa persona hasta ese momento se imputa al periodo fiscal 2024. Pero si generalmente no va a ser esa fecha, justo en las cifras, van a ser la sucesión en divisa como un nuevo sujeto que va a tener que declarar parte de las rentas en uno u otro ejercicio fiscal, ¿sí? Que puede durar varios años, ¿sí? No necesariamente un año, depende de lo que dure el trámite sucesorio. Esto entonces hay que subir el caso, ¿sí? Esto lo van a tener para que lo puedan ver, ¿sí? En caso con
Nos queda, eso es como lo más importante o destacable del práctico 1, ¿sí? En función de lo que venimos repasando. Digamos, es el esquema, el tratamiento, cómo tendría que hacer el análisis de cada uno de los pacientes. Después, con el práctico 2, que es también bastante corto, aparecen distintos casos de ingresos y gastos que ustedes tienen que determinar la forma de imputación. ¿Y cómo lo van a hacer? Primero deduciendo la categoría. Si ya saben ustedes la categoría, a qué ganancia corresponde, ya van a saber si es percibido, devengado, o si pueden aplicar el devengado. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el primero, ingresos obtenidos por una persona física por el arrendamiento de un campo. ¿Trabajo? Primera categoría está aclarado ya, ¿verdad? Que corresponde al criterio de imputación devengado. Pero fíjense, dice, corresponde a los meses de diciembre de 2024 y de enero de 2025, cobrados en enero de 2025. O sea, le pagaron 2 meses juntos acá, ¿sí? Diciembre y enero, ¿no? Este mes y este mes los cobró acá en 2025. El mes de diciembre va a ser declarado en 2024 y el de otro en el 2025. Sí, independientemente de cuándo los cobró, que sería lo percibido, si fuera lo percibido, declararía ambos en el 2025. Pero fiscal 2025 la DJ del año que viene. Se presenta un año después. Pero si fuera, como es lo devengado, sí o sí hay un mes que tiene que declarar dentro del periodo fiscal 2024. y el otro. Con todos los anteriores. Entonces, diciembre queda para la DJ del periodo fiscal 2024 y enero queda para la DJ del periodo fiscal 2025. Sí. Aunque los hayas cobrado los dos en 2025, ¿me explico? Sí. ¿Por qué? Porque estamos frente a la primera categoría que está por lo devengado. Fíjese el caso que sigue, es el alquiler de un local comercial por una persona física correspondiente al mes de enero del 2022, cobrado en diciembre del 2021. Devengado también. Sería el periodo En fiscal del 2023. 2023. No, acá estamos solamente Pero lo hablando cobró del en diciembre. 2022, ¿no? 2023, 2022. Sí. 23 y 22. Ajá. Bueno, acá estamos frente a la primera categoría. Fíjense que es, sucede a la inversa del caso anterior. En el anterior se pagaba después y acá se paga por el Por adelantado. adelantado. Seguimos con los devengados, ¿sí? Ujú. Entonces corresponde hacer esa diferenciación. Ujú. Eso con las rentas de primera. Después tenemos rentas de segunda, que iban a ir por lo percibido. No creo que esté mayor duda eso. El punto 3, el punto 4 también. El cuarta va por lo percibido. El punto 6, fíjense, las ganancias obtenidas por una SRL incluiría tercera categoría, por ventas de contado y a plazos 8 meses. Y tendría que ser mayor a 12 meses, ¿no? Tendría que ser mayor de 10 meses para hacerlo por el exigible. Días. Sí. Exactamente, ¿sí? Entonces, tercera categoría va por lo devengado. No cumple el requisito para poder hacer el devengado exigible en este caso. ¿Profe tiene que ser mayor a 10 meses o puede ser mayor o igual? Mayor de 10 meses. Sí. Profe, ¿puede explicar de nuevo? Sí, el caso de la SRL. Sí. Es una SRL que obtiene una persona jurídica que obtiene renta de tercera categoría. ¿Cómo se imputan las rentas de tercera categoría? Con lo devengado, lo devengado exigible. En este caso, ¿por cuál de los dos métodos lo va a hacer? Por el Devengado. Lo devengado. Porque no puede aplicar lo devengado exigible. Y no cumple con los requisitos que exige ese método. ¿Sí? Bueno, después hay distintos casos. Profe,
¿La sociedad colectiva sería también como una sociedad irregular? ¿O no Como una sería? sociedad de personas. Y en ese caso también funcionaría como una agente de información. Claro. Ah, bien. Sí. O sea, tiene tratamiento de una sociedad residual. En la No es residual el término judicial. La ley habla de sociedad de capital y las demás sociedades. Ah, Entonces estaría dentro de las demás sociedades. ah, Las de capital entrarían la SA, la SAB, la SAS, el Comedita por Acciones. Esta sería de las otras, ¿no? Que también va a ser de tercera categoría en ese caso, ¿no? Tiene que ver cómo le atribuyen el resultado a cada uno de los socios también. Después tienen el punto 8 que tiene que ver con honorarios, que acá hay una excepción, ¿sí? Porque pueden ser pagados en ejercicio pero imputados a otros. Ya lo vamos a ver bien después cuando damos la cuarta categoría. Diferencias de impuestos, también les pido que vean el artículo 24, ahí está como una de las excepciones. También, ¿qué pasa con los dividendos? En función de segunda van por lo percibido, pero no significa que estén pagados, ¿sí? Simplemente cuando están puestos a disposición, dice la ley, ya se consideran que se puede imputar. En este ejemplo, el punto 11, un ejercicio que cierra en la fecha, los honorarios se ponen a disposición y lo cobra incluso en otro año calendario. Ahí está. ¿Cómo? No, o sea, pone el 9 y empiezo a contar de vuelta. Está corrida la... Sí, solo dice 1, 2, sería 1. Bueno, no, yo le hablo del punto de los dividendos. ¿Lo ubicamos? Sí. En ese caso, los dividendos también lo pueden ver en el artículo 24. Sí, en general todo el práctico este lo pueden resolver viendo el artículo 24. ¿Sí? Nada más que tienen que clasificar cuál de los métodos van a aplicar. Lo único que nos quedaría por ver entonces, para cerrar, porque ya no vamos a tener más tiempo, tiene que ver con la asociación en divisa, ¿sí? Y el devengado exigible. ¿Sí? Lo que tienen que hacer con el devengado exigible es determinar el resultado que es imputable a cada una de las cuotas que venzan en el ejercicio. Y el resto se difiere. Eso se lo vamos a dejar subir al aula resuelto, ¿sí? Para que lo tengan ustedes para repasar, ¿sí? Porque no es complicado, simplemente tienen que sacar una proporción de la utilidad que está en esa venta y aplicarla en las cuotas que vencen en el ejercicio. ¿Sí? Creo que eso es lo más importante que me interesaba que se llevase en la clase de hoy. Esto recién comienza, ¿sí? Es importante que asistan a clases de teoría porque ahí van a ir sumando del año con el año el resto del esquema que les falta para determinar el impuesto. La próxima clase de teoría va a ser el día lunes, donde van a ver justamente las rentas de primera y de segunda categoría. Entonces, el próximo práctico va a tratar sobre esas rentas. Vamos a ver la cuarta, la tercera, que cuando digamos todo, vamos a explicar todo para ver un caso literal. ¿Sí? Bueno, nos libero por hoy. Queda pendiente entonces que suba el caso de sucesión de divisa y La resolución. el deber exigible, ¿sí?